Así que si puedes explicarme un poco tu experiencia personal de esa ECM desde el inicio, qué te pasó, que, bueno, tú misma ya me imagino que sabrás por dónde tirar, pero que quede bien clara para que luego las preguntas posteriores pues tengan sentido. Pues mira, una ECM, como tú bien has dicho, es una experiencia cercana a la muerte. Yo lo supe después, tiempo después que había tenido. Es decir, le puse ese nombre, experiencia cercana a la muerte, cuando empecé a leer sobre esas experiencias. Yo estuve en un quirófano, en una artroscopia de rodilla, algo muy sencillo. Hostia. Era una ¿Cómo has dicho? Artroscopia, ¿no? Vale. artroscopia de rodilla, algo que es en 20 minutos. Es una intervención de 20 minutos, media hora. No es complicada, no es peligrosa, más allá de entrar en un quirófano, los peligros que tiene. Pero ahí pasó algo. Pasó algo que cambió mi vida. La operación fue un éxito. Simplemente era una revisión porque yo ya te llevaba una prótesis en la rodilla y era una revisión porque algo no estaba funcionando bien en mi rodilla. Y decidieron ir a quirófano. La cirugía fenomenal, todo bien, me extuban y cuando ya me están preparando para salir de quirófano, me inyectan uno de los medicamentos que te ponen para revertir la anestesia muscular. Yo tenía una anestesia general y en ese momento entro en parada cardiopulmonar. Me habían extubado ya. Entonces ahí inician pues los procesos que inician los médicos para recuperar mi corazón y los pulmones. Porque no solo era infarto, sino era cardiopulmonar. Recuperan mi corazón, tardaron bastante tiempo en recuperar el corazón, pero los pulmones no los podían recuperar. Había hecho, según mi anestesista, como un globo de acero y no podían entrar, no podían volver a intubar. Y yo no respiraba. El corazón latía, pero no respiraba. Por lo tanto, no podían dejar de intentar reanimarme. 40 minutos en total estuve sin oxígeno. En parada, Sin oxígeno. es Tío, decir, pues mucho tiempo. latía el corazón Claro, claro. y el corazón pues es el que iba moviendo el oxígeno que había en mi interior, en mi cuerpo. Ujú. Pero no había entrada Vale, de oxígeno. vale. Entonces esos 40 minutos seguían reanimando, intentando entrar porque el corazón latía. Por lo tanto, había pasado, ya no estaba muerta, estaba con el corazón viviendo. A los 40 minutos entraron, me volvieron a intubar y el diagnóstico o pronóstico que le dijeron a mi marido, posible vegetal. Ujú. Posible vegetal, o quizá recobraba algo de conciencia, pero no podría andar, no podría hablar. No tenían ni idea porque no les había pasado nunca. Te estoy hablando de un hospital muy grande de Barcelona, no un pequeño hospital. Me llevaron a la UCI y ahí estuve 5 días intubada. Ahora te voy a explicar lo que sucedió en esos 40 minutos, Claro. porque esta es la parte que todo el mundo veía. La externa. Exacto. Claro, a mi marido lo llamaron y le dijeron, lo habían llamado y le habían dicho, todo ok, en 15 minutos está en la habitación. Qué Y follón. pasaron horas. Ya Entonces ves. empezó a preocuparse. Lo llamaron y le dijeron, tienes que bajar a quirófanos. Los médicos quieren hablar contigo. Y él ahí sintió que algo estaba mal. Le explicaron, le dijeron que él se desmayó cuando le dieron esta noticia y Me imagino. porque colapsó, es decir, si me habéis dicho hace unas horas que estaba todo bien, le explicaron lo que había sucedido y que hablara con nuestras hijas. Porque quizá tendrían que desconectarme, quizá tenían que tomar decisiones. Todo eso, yo me fui de la habitación a las 6 de la tarde y yo creo que esto ya eran las 11 de la noche. ¿Unas cuantas horas? Entonces, bueno, imagínate, ¿no? El colapso familiar de esto. Estuve 5 días, sí, que no me podían desintubar porque no reaccionaba mi cuerpo. Es decir, funcionaba el corazón, pero los pulmones funcionaban a través de esa máquina. Asistidos. Y finalmente pudieron desintubarme. Yo empecé a hablar, me costaba mucho hablar, casi no veía, no podía mover nada de mi cuerpo,
pero era muy feliz. A mí cuando el anestesista me desintubo y me explicó lo que había sucedido, yo la miraba y sonreía. Y yo pensaba, ¿qué me está explicando esta señora? ¿No? Entendía y no dejaba de sonreír, que ahora lo pienso y ¿qué debía pensar, no? Esta doctora, pensaba, esta mujer, ¿qué le pasa? Y yo sonreía porque me parecía muy increíble que eso me hubiera pasado a mí, porque yo había estado en otro sitio. Es decir, mientras aquí sucedía todo eso, yo había estado en otro lugar. E incluso ahora puedo decirte que cuando estuve en coma en la UCI, seguía sin estar aquí. Porque una de mis hijas me dijo que cuando entraba en la UCI a verme, dice, era exactamente lo mismo que ver a una persona cuando ha fallecido. Dice, no había nada, era tu cuerpo solo, pero no estaba tu esencia. No había nada. Dice, yo te veía muerta. Entonces entiendo que en ese tiempo yo seguía estando fuera, aún estando con asistencia de ventilación y demás. Yo estaba en casa en ese tiempo, no en casa, en mi casa, como todo el mundo puede entender, Vale. como Okay. propiedad, no, en nuestro hogar, en nuestra casa, de donde... Y te digo casa porque no me sale otra palabra, hogar, casa, porque es de ahí, de donde salimos. Y volví ahí. Mira, yo pasé una zona oscura, pasé una zona, algunas personas le dan un nombre religioso o con connotaciones religiosas como purgatorio. Vale. Yo no creo, porque las personas creen que el purgatorio es un lugar con muchas almas o con almas errantes o perdidas o no es lo que yo viví, no es así. Es una parte donde yo tenía que dejar, yo tenía que perdonar Ujú. a unas personas, ¿sabes? Vale. Es como estoy aquí, doy un pasito, perdono y llego a casa. Y vi esas personas, están vivas. Ujú. Esas personas me habían hecho daño y yo tenía ¿sabes? Ese enfado de agarrarlo aquí, de decir, es que me has hecho daño, ¿cómo te has portado así de mal? ¿Sabes? Cuando te duele, cuando te enfadas o con un familiar o con un amigo, Ujú. alguien que te hace daño, pues habían dos personas así en mi vida. Y en esa parte las vi y las perdoné, pero no es un perdón verbal, como estamos hablando tú y yo, es un sentimiento, es algo que sientes, ¿no? Todo está bien, ahora lo entiendo, así, de esta manera. Vi a esas dos personas y es como si fueran, ¿sabes las pantallas de los videojuegos? Ujú. Que vas pasando pantallas. Pues esto fue así. De repente yo me encontré ahí con esas dos personas y después veo a mi padre, pero el escenario había cambiado. Ya no era un lugar oscuro, era un lugar luminoso. ¿Sabes los atardeceres, la luz que tienen? Que tienen Ujú. tantos colores, rosas, rojos, amarillos, naranjas. Era un lugar así muy cálido. Cálido que es como si te envolviera esa luz con un sentimiento de amor, pero un amor no es un amor que conocemos aquí. Yo Ujú. no había conocido ese amor y yo amo profundamente a mis hijas, a mi marido, pero ese amor es otra cosa, no es el de aquí. Y estaba mi padre esperándome. Mi padre había fallecido, creo que no recuerdo si 15, 16 años antes, y estaba allí sentado y lo vi. Y a lo que muchas personas preguntan, si seguimos con forma física, si nos expandimos por el universo y estamos perdidos por ahí, yo iba andando hacia él y a él lo vi con su forma física. Por lo tanto, y ahora que veo almas, continúan con su forma física, pero sin la densidad. Pues fíjate, yo fui andando hacia él y cuando estaba cerca, sin mediar palabra, sin hablar, yo supe todo de él y sentía que él también sabía todo de mí. No de una forma, porque quizá muchas personas pueden pensar de forma telepática, ¿no? Que, yo te leo el pensamiento. No, no es eso. Estamos fundidos o unidos de una manera que no puedo explicar. No, Ujú.
porque es algo que aquí no sucede en nuestra es algo vida. diferente. Yo sé todo de ti porque sucedieron muchas cosas en tu vida y tú sabes todo de mí. Y ahí solo había amor. Pero un amor mm, es que es como te rodea, pero a la vez lo tienes dentro y se expande. ¿Sabes? Es una calidez, no te lo puedo explicar porque no tengo palabras para explicar esa grandeza. Es como si unieras todas las cosas que tú amas, que a ti te hacen abrir la boca y estar como en ese estado de expansión, juntas y multiplicadas, bueno, yo qué sé, a una potencia exagerada. Es algo, es un estado, Ujú. es un estado. Y lo siguiente que yo vi es una luz muy, muy más potente todavía que esa luz Que dónde estaba tu que padre nos sentado, ¿no? envolvía, Habías donde dicho. estaba mi padre. Ujú. Dejo de ver a mi padre y giré un poco la cara, ¿sabes? Como que me la y vi esa luz que se acercaba y vi a una persona. Es decir, ¿Conocida? resplandecía tanto. Sí, muchas personas la conocen. Ah, ok. Bueno, yo diría que millones de personas la conocen. Millones. Millones de Vale. personas. Vale. Es muy conocido, Me lo puedo más o menos imaginar. es muy conocido. Es que hablar de él es, mira, esa luz era tan, tan potente y cuando se va acercando veo a un hombre. Em, me quedé porque tiene un amor, o sea, increíble. ¿Sabes qué? Si ese lugar tenía amor, yo creo que el amor salía de ese hombre. Y te hablo como hombre, como mi padre, porque continúan siendo, aunque no están en esta dimensión, sino que es otra dimensión. Era Jesús. Ujú. O sea, así lo reconocí yo, pero lo reconocí por el amor, no por un aspecto físico. Vale, eso te iba a preguntar. ¿Qué aspecto físico le Claro, esa es la viste? pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo es, ¿y cómo es Jesús? Mm, Como tú quieras que sea. vale. Como tú te lo hayas imaginado durante toda tu vida, Y quizá. tenemos una imagen de él. Entonces, esa es la imagen que tú le pones. Vale. Pero es que es amor, amor. Y me sucedió igual que con mi padre. Yo no sabía todo de él, pero sí me dijo dos, dos únicas palabras. Además, estás como... ¿Tú has visto la cara de los niños cuando ven la cabalgata de Reyes o cuando ven Sí. esa emoción? Yo estaba igual. O sea, yo estaba emocionada. Y me dijo, te repito, no de manera verbal, sino yo lo Interior. sabía. Me dijo perdón y amor. Y pensé, bueno, no pensé porque no tenía mente, pero sentí, qué fácil es. ¿Y por qué no me he dado cuenta de antes de esto? Y aquí, esta parte, paso a otra parte. Esa otra parte es que empiezo a ver personas conocidas, una amiga, mi suegra, otro familiar, que están pidiendo por mí, están orando. Ujú. Orar es maravilloso. Pues están orando. Y cuando tú estás orando, separemos orar de rezar. Vale. Cuando tú estás orando, estás en un estado de amor, porque estás en esa calma, en esa quietud interior, en ese silencio. Y yo las vi. Yo estaba en un hospital en Barcelona y ellas estaban a 40 kilómetros de distancia. Pero estaban orando en esos Pero 40 estaban kilómetros, ¿no? orando en esos Vale. 40. Es decir, Ok. yo me acerqué. Una de ellas, una amiga mía, que yo la vi en la ventana de su casa, mirando el bosque, mirando la luna, y yo la veía que estaba como que me llamaba, ¿no? Que estaba, yo sentía su amor. Ella estaba mirando por la ventana y yo estaba aquí, a su lado, mirándola, y yo sonreía. La siguiente imagen que veo es que la veo en la escalera de su casa. Ella tiene unos barrotes en la escalera de su casa, pues yo la veo por la parte externa de los barrotes. Y ella estaba llorando.
Vi a mi suegra cómo me entregaba amor. Vi a otra amiga cómo me enviaba luz. Además, vi el hall de su casa donde estaba situada. Vi a una doctora amiga cómo oraba por mí y yo la veía en mis piernas. Yo, eh, no sé, o sea, es como que me trasladé a muchos Ujú, lugares, ujú. pero estaba en coma, Ya. porque después me ha costado poner un poco de orden, a todo esto. Ellas todavía no sabían, o sea, no fue durante esa parada, porque durante esa parada nadie lo sabía que me estaba sucediendo. Por lo tanto, fue después, cuando yo estaba en coma, que ellas ya se habían enterado. Y ahí es cuando estaban pidiendo por mí, ¿no? Para que despertara. Yo he hablado con todas ellas.